Muy buenas a todos, desde Villanueva del Arzobispo, del paraje Fuente del Madroño, con el amigo José, que nos ha cedido su finca para hacer unas pruebas para ver si somos capaces de ayudar a esta gente con el tema del algodón. Nada, os voy a contar un poco qué es lo que hemos hecho y qué resultados estamos teniendo de forma previa, porque como le he comentado a José, tenemos que ir viendo en los próximos 2 o 3 días cómo evoluciona la plaga en el olivar, para ver en qué porcentaje hemos conseguido pues controlarla. Os lo cuento en este vídeo. Mira, estamos aquí en un olivar, como digo, de Villanueva del Arzobispo, en Jaén, con muchísimos problemas en este paraje de algodoncillo. Llevan ya 2 años con muchos problemas para controlar esta plaga. Este olivar centenario de montaña, convencional, llevan 3 tratamientos de insecticidas, de acetamiprid, del tametrina, otro por lo visto de la marca Bayer también. Y aunque después de 3 tratamientos tienen algo más de aceituna que el vecino que no ha tratado, que está aquí un poquito más para arriba, tampoco es que estén los olivos, como voy a enseñar, que estén bollantes. Y bueno, aquí como a temas de cuidado, los tienen los olivos muy cuidados. Lo que pasa es que bueno, con una plaga de estas características, pues es bastante complicado sacar adelante o pelar la cabeza, como suelo decir, ¿no? Cuestión, aquí aunque ya la masa algodonosa, como veis ahí, que eso lo generan las ninfas del algodón, a ver si me coge la cámara bien, ahí, aunque no hay una masa algodonosa grandísima como había hace una semana, lo que sí es cierto que hay bastante algodoncillo en fase adulta. De hecho, prácticamente en todas las yemas, a ver si me lo coge el móvil, voy a intentarlo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hay bastante algodoncillo en fase adulta. De hecho, si nos venimos aquí, mirad. A ver. No sé si lo veis, uno detrás de otro ahí colocado. Pues eso, y aquí está en todos los tallos prácticamente, hay algodón. A pesar de los 3 tratamientos, a ver si lo tenemos aquí. Ahí lo tenéis. A pesar de los 3 tratamientos que le han dado, veis que hay una cantidad pues de falta de cuaje grandísima. El olivo tampoco tiene un crecimiento vegetativo bueno. Aquí se le ha echado por lo visto tratamientos convencionales y se le ha echado también abono químico al suelo. Y bueno, aunque hay algún tallo que está un poquito mejor, la realidad es que ni la cosecha que tiene es abundante, ni tampoco el crecimiento vegetativo. También tiene pues una falta de vigor en la planta, que a nivel de poda pues yo los veo bastante bien. Son olivos que están metidos todo lo nuevo, a lo mejor les sobra alguna pata, pero bueno, a nivel general yo los veo bien preparados, que estas zonas son olivareros con mucha experiencia y la verdad que está bastante bien. Mirad esto, mira cómo se mueven, a ver si lo consigo grabar. Mirad lo que hay de algodón. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Llevamos, desde que sabemos que está este problema y muchos de nuestros clientes nos lo han comentado, oye Juan, a ver qué podemos hacer frente al algodón, etcétera, etcétera, pues nos hemos venido por aquí intentando pues con los productos que tenemos, con un producto en concreto que lo hemos mejorado bastante durante estos últimos 3 meses. Hay fincas que hemos conseguido controlar el problema y en este caso pues con esta mejora a nivel laboratorio ha dado unos resultados muy buenos. Entonces lo que hemos hecho ha sido venirnos aquí. ¿Por qué? Porque a las fincas que teníamos, como digo, las hemos controlado bastante bien el problema del algodón y necesitamos ya alguna finca que nos diesen o nos permitiesen venir y poder pues actuar con este producto. Esto lo hemos tratado con pistola porque el atomizador, lo que nos hemos dado cuenta, de hecho está el atomizador ahí tratando, lo que nos hemos dado cuenta con el atomizador es que como pasa la cortina de aire primero que la del líquido, primero que se quedan parte del olivo sin tratar y lo segundo que como pasa primero el aire, lo que es el insecto se despega del tallo y entonces no podemos mojarlo con el líquido. Esto al final es un líquido de contacto totalmente natural, inerte para el medio ambiente, pero tiene la capacidad de pegar los insectos. Entonces necesitamos que los toque. Entonces con la pistola hemos visto muchísimo mejor resultado que sin pistola. De hecho, por aquí que se ven, han quedado todavía algunos porque como digo siempre no es los tratamientos insecticidas no son 100% eficaces porque además tiene que andar de contacto. Sí que hay insectos, ¿veis? Hay insectos que están con la panza para arriba, ¿veis? Todo lo que son las ninfas y todo eso están tratados y están muertas. Y una de las cosas que mejor hemos visto, fijaros que el tallo prácticamente tiene aquí algún adulto, que ese adulto, este en concreto está muerto, a ver si lo vemos.
A ver si lo coge. Ese adulto está de medio lado. Y otra de las cosas que hemos visto es que conforme va pasando el tratamiento, los insectos se van cayendo al suelo. Hay muchos que lógicamente no estarán muertos porque este producto tarda en actuar pues un par de horas al menos, pero en el suelo lo que vemos es lo siguiente. Arriba no vemos nada, pero en el suelo ya estamos viendo mucha cantidad. A ver si cojo, a ver si soy capaz de grabarlo con el móvil, porque no es fácil. ¿Veis? A ver, aquí. Voy a ponerle más zoom y voy a intentarlo. Ahí. ¿Veis? Mira. A ver si encuentro dónde está grabando la cámara. Aquí, mira. Este está muerto. Ese está muerto. Ese no. Ese está muerto. Ese está muerto. Ese está muerto. Ese está también liquidado. Ese también está liquidado. Entonces aquí, si miramos así en general, voy a quitarle zoom. Si miramos en general, fijaros la cantidad de insectos que hay en el suelo. Y todo ese insecto, yo diría que lo que está en el suelo pues puede ser un 90% de insectos que, si no están terminados, están prácticamente terminados. Mirad, voy a intentar ver si las moscas me dejan, porque ya con el calor me tienen frito. ¿Veis cómo no? Cómo están muertos, ¿veis? Mirad. Todos estos del suelo están tratados justo de hoy. Vamos, de hoy, de hace como 20 minutos. ¿Veis? A ver si encuentro más. Vamos, el suelo está negro de algodoncito adulto muerto. Mirad, ¿veis? Muerto también. A ver. Que es muy difícil grabar e intentar enfocarlo si estaba vivo. Muerto, muerto. Muerto. Ese está vivo, mira. Ese está muerto. Aquí hay uno panza arriba, otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver si me levanto. Bien. Seguramente, con la intensidad de plaga que había aquí, que esto es una monstruosidad, ya digo, habéis visto, os he enseñado quizás 10 centímetros cuadrados de suelo. Es decir, eso, y en el 10 centímetros cuadrados de suelo había 500 insectos. Lógicamente, en un tratamiento de contacto de esta manera no vamos a conseguir erradicar la plaga 100%, pero sí que es verdad que si en un primer golpe nos cargamos el 70, el 80, el 90%, todo depende también de lo bien que tratemos. Yo he pensado otra cosa, digo, es que además de echarlo por vía foliar, lo podemos echar también, conforme tratamos arriba, tratamos el suelo un poco, para los insectos que han caído al suelo, que no están terminados de acabar, pues los acabamos. El resultado final, ¿qué va a venir? Pues va a venir dentro de 2 o 3 días, cuando vengamos de nuevo a la parcela y veamos si la intensidad de la plaga es menor, es mayor, ha funcionado bien o ha funcionado mal, ¿vale? Os lo voy contando.